Buenas tardes. Invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 14, versículo 7. Hoy vamos a hablar la tercera enseñanza respecto a la generosidad. Vamos a hablar de la generosidad con los que están necesitados, entiéndase los pobres o los que están en una situación estrecha. La Biblia habla bastante al respecto. Y vamos a leer Marcos 14, versículo 7. Dice así: siempre, está hablando Jesús aquí, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Voy a leer el mismo texto en la versión en lenguaje actual. Siempre tendrán a los pobres entre ustedes, y en su momento podrán ayudarlos. ¿Por qué dijo esto? Vamos a estudiar este pasaje en su contexto. Pero hasta este punto ya hemos hablado y entendido acerca de que Dios es un Dios generoso, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, y que Dios es generoso por naturaleza. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? Se nos revela pues un Dios pero muy generoso. Sin embargo, en nosotros la generosidad no es un distintivo en los seres humanos. Así como aprendemos a ser misericordiosos como el Padre lo es, aprendemos a ser pacientes así como Jesús es paciente, también la generosidad es algo que tenemos que aprender, no forma parte de nosotros. Es al contrario, nosotros nacimos con tendencias egoístas y tacañas. Entendimos que cuando decimos que le damos a Dios, le entregamos de lo recibido de su mano. Ahora ya comprendemos lo que dijo David cuando dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecerte voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces Dios recibe también y espera nuestra generosidad en el apoyo de su obra, en este caso, porque es a Dios a quien le damos. Eso nos enseña la Escritura. Ahora vamos a ver otra dirección en la cual la generosidad del cristiano es dirigida. Una es hacia Dios y la otra es hacia nuestro semejante, hacia el pobre, hacia el necesitado. Ahora bien, ¿qué es un pobre? Yo les voy a hablar lo que la Biblia enseña acerca de una persona pobre. Cuando la Biblia menciona a los pobres, se refiere a aquellos que viven en extrema pobreza, porque hay de pobreza a pobreza. Por ejemplo, si usted es una persona que vive al día, como se dice, apenas le ajusta, cada mes sale con la renta, los gastos para alimentación, y difícilmente se puede ir de vacaciones. Bueno, usted tiene un nivel de solvencia pues no como quisiera tal vez. Pero recuerde siempre esto que voy a decirle: siempre va a haber alguien más pobre que usted. Siempre va a haber alguien que está en más necesidad que usted. Pero hay otros que están más pobres, que comen, por ejemplo, 2 veces al día, y que viven con algún familiar. No les alcanza, no tienen por alguna razón. Pero hay algunos que viven en extrema pobreza, que definitivamente no tienen ni para comer en el día. Bueno, la Biblia nos enseña cómo debemos de ser los cristianos en cuanto a la generosidad hacia el pobre, hacia el necesitado. Y vamos a ver un pasaje muy interesante que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 3. Es la historia de una mujer que trajo a Jesús un frasco de alabastro, de perfume.
Y está muy interesante la historia. Sígame con atención ahí en la lectura. Dice así, versículo 3. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaba comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol. Ese es el alabastro, una especie de mármol, ¿sí? Lleno de perfume, pero este perfume era especial. La Biblia dice que era muy caro. De nardo puro, la pura esencia del nardo. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Imagínense esa escena, ¿no? Él está comiendo y llega, rompe el frasco y se lo derrama a Jesús y le escurre ese perfume de mucho precio. Vea la reacción de los que estaban alrededor. Ponga mucha atención. Entonces dice, algunos se indignaron, se enojaron, se molestaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Siempre a tu alrededor, así como alrededor de Jesús, vas a tener gente que cuando mire tu generosidad hacia Dios, se va a enojar. ¿Cómo? ¿A poco tú vas a dar para eso? Ni sabes lo que hacen con ese dinero. No des, un desperdicio, te van a decir. Esa gente lo único que está proyectando es su tacañería, su falta de entendimiento de que es parte de la adoración a Dios, que le damos de lo recibido de su mano. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Jesús rechazó esa acción de esta mujer o la aceptó? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Estas personas que estaban alrededor de Jesús siguieron diciendo, se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata este perfume, que en nuestra moneda actual sería entre 38,000 a 40,000 pesos. Es un perfume bastante caro, ¿verdad que sí? ¿Alguna señora tiene algún perfume así de caro? En la mañana 2 levantaron la mano. Bueno, tienen para comprarlo, está bien. Pero mire, esta gente que estaba alrededor de Jesús, dijeron, se pudo haber vendido. Pero luego usaron una frase que suena muy piadosa. Para ayudar a los pobres, dice. O sea, no le des a Jesús. No apoyes para su obra, su ministerio, la proclamación del evangelio. No lo hagas. Pero da para darle a los pobres. Ese es un desbalance, un desequilibrio en el contexto de la Biblia, de que nos enseña con claridad, ya lo estudiamos, de que Dios espera que seamos generosos y entendidos, de que la proclamación del evangelio, el sostenimiento de su obra, para que funcione bien se necesita la generosidad de sus hijos, quienes a su vez han recibido la generosidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido la generosidad de Dios? Dios espera que nosotros seamos generosos. Entonces Jesús reacciona reprendiendo a los que no estaban contentos con que esta mujer le ofreciera a Jesús algo de mucho valor. Y dice en el versículo 6, pero Jesús dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Hay una versión donde tiene signos de admiración, dando énfasis a que es una exclamación así tajante, contundente y firme. Déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Si ustedes son un montón de tacaños, déjenla que ella exprese su adoración. La defendió. Significa que él recibió lo que esta mujer le estaba dando. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, es algo bueno que hizo y a mí me agradó. Pero los que estaban alrededor no. Y de eso siempre va a haber, que cuando te vean que tú eres generoso, se van a enojar, te van a decir cosas.
Sigo leyendo en el versículo 7. Jesús sigue en su reacción y les dice: siempre, digan todos siempre, por alguna razón, siempre tendrán a los pobres entre ustedes. ¿Por qué? Si Él había prometido que sus hijos no mendigarían pan. Es que hay muchas razones por las cuales una persona, y aún un cristiano, puede entrar en pobreza. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, los primeros cristianos, muchos entraban en pobreza extrema porque había persecución, les robaban todas sus posesiones, los despojaban de sus propiedades, los corrían de los trabajos y entraban en extrema pobreza. Y fue a los corintios, que se distinguían por ser bien tacaños, a quienes Pablo les escribió la primera carta y les enseñó acerca del dar. Usted lo puede leer en el capítulo 8 y capítulo 9 de Primera de Corintios. Y les dice: necesitan apartar cada domingo, según a cada uno haya prosperado, algo de lo que Dios le ha dado. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando den, háganlo con alegría. Entonces Jesús establece y dice: siempre tendrán a los pobres entre ustedes. Y repito, hay muchas razones por las cuales aún un cristiano puede entrar en pobreza. Y en su momento, dice, podrán ayudarlos, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Por qué dijo esto? Porque Él en cuerpo, ahí en ese momento estaba presente, pero Él iba a morir. Después resucitaría y ascendería a la presencia del Padre. Por eso les dijo: pero a mí no siempre me tendrán. Versículo 8, esta mujer, les dice, ha hecho lo que tenía que hacer. Porque esta mujer había recibido el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad de Dios, y ella expresó su generosidad ofreciéndole este perfume de mucho precio. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En los tiempos bíblicos se acostumbraba, cuando alguien fallecía, lo lavaban todo, lo envolvían en sábanas y derramaban sobre ello, sobre el cadáver, esencias aromáticas y perfumes. Y esos perfumes tenían que ver, la calidad del perfume tenía que ver con la condición material de los dolientes, y expresaban su cariño al que había partido. Entonces Jesús lo toma como un ungimiento previo a su muerte. Sigo leyendo. Versículo 9. En verdad os digo, en verdad les digo, y esto es muy interesante, donde quiera que se proclame el Evangelio, donde quiera que se predique el Evangelio, en cualquier parte del mundo, se contará también lo que ésta, y la señala, lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús dijo algo extraordinario. Lo que esta mujer ha hecho, en cualquier lugar donde se predique el Evangelio, van a hablar de ella, van a contar de ella. Y mire qué privilegio para mí, que después de 2000 años yo les esté contando esa historia de una mujer que fue muy generosa con el Señor. Pero hubo otros que no lo eran tanto, y los enseñó y los reprendió y dijo: esta mujer hizo algo bueno conmigo, pero también estableció: espérenme, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero habrá el momento en que ustedes les puedan ayudar. Yo señalo ese versículo, el versículo 7. ¿Por qué? Porque la palabra siempre tendrán a los pobres. Pues humanamente uno dice: pues no quisiera uno ver gente pobre, ni que nadie estuviera pobre. Pero el pecado trajo mucha desgracia y de ahí se derivaron muchas cosas. Es muy complicado, no puedo explicar más acerca de este punto. Pero por distintas razones la gente entra en pobreza. Ahora bien, cuando Jesús dice esto, siempre tendrán los pobres entre ustedes, y cuando puedan les pueden ayudar,
En su mente estaban las enseñanzas que Dios le había enseñado a Moisés para que éste a su vez les enseñara al pueblo de Israel. Vamos a leer algo sobre este punto y vamos a citar el versículo que Jesús pronunció. Vamos a Deuteronomio 15, versículo 7. Hay algunas cosas ahí que vamos a aprender. Dice así, de parte de Dios: si hubiera un pobre entre tus hermanos, o sea, está hablando aquí de judío, hebreo, del mismo pueblo, porque el orden del amor es el siguiente. Fíjense, Dios ama a sus hijos con un amor distinto que los que no son sus hijos. O sea, ama a todo el mundo, pero a sus hijos los ama con un amor especial. Les voy a poner un ejemplo muy entendible. Yo amo más a mis hijos que a los de usted. Así de fácil. ¿Sí me expliqué? Fácil. Yo los amo porque son mis hijos, son carne de mi carne, sangre de mi sangre. A los de usted los amo, pero amo más a mis hijos. Estoy velando más por mis hijos que por los suyos. Bueno, eso nada más es para ilustrar el orden del amor. Dios ama a sus hijos, ama a todo el mundo, pero a nosotros nos ama más que los que no son sus hijos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Usted, por ejemplo, padre cristiano, el orden del amor que usted vuelca su generosidad es primero hacia los suyos más cercanos, su esposa, sus hijos. Ese es el orden. Su esposa, sus hijos, sus padres. Ese es el orden, Sus hermanos, sus tíos, sus primos, etcétera. Y los hermanos en la fe. Ese es el orden del amor. Y después, a los demás. Ese es el orden del amor. Sigo leyendo. Si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de las ciudades de la tierra que el Señor te da, era la tierra prometida, no serás egoísta, dice, y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Asegúrate, miren este texto, asegúrate que ningún pensamiento malvado entre en tu mente diciéndote: el séptimo año, el año de perdonar las deudas está cerca, y mires a tu vecino pobre de manera hostil y no le des nada. ¿Qué significa este versículo? Dios había establecido que una ley que decía lo siguiente: que todos los endeudados por alguna razón habían alquilado, vendido, qué sé yo, su propiedad, y se quedaban despojados y luego necesitaban la ayuda y alguno le prestaba. Dios dijo: cada 7 años se perdonarán todas las deudas. Eso es algo extraordinario, hermanos. ¿Por qué? Porque al perdonarse las deudas, eso provocaba que hubiera menos pobreza en Israel. Dios es muy sabio, pero tenía que ver con la generosidad del que Dios había prosperado. Entonces por eso les advierte, le dice: pero no pienses, no tengas un corazón perverso en tu corazón y digas: no, pero pues ya es el 6º año, el próximo es el 7º, le tengo que perdonar la deuda, y te hagas como que no, el desentendido, y no le des y lo trates de manera hostil, o sea, así despreciativa. No te doy nada. Le dice: no, cuida tu corazón. Bueno, esta ley ya no está vigente porque hay otra más grande, que es la ley del amor, y esa no tiene vigencia, esa es por siempre. Es mejor esa ley. Y algún cristiano me ha preguntado, no faltó quien me preguntara: oiga, pastor, entonces, aunque no sea una ley, si yo quiero perdonar lo que alguien me debe, puedes hacerlo. Y no te imaginas lo que estás haciendo. Estás haciendo una gran obra. Estás permitiendo que aquella persona no se hunda más en la pobreza. Ese era el propósito de esos 7 años.
Y luego dice en el versículo, sigo en el mismo versículo 9, pues Él se quejará de tu conducta ante el Señor, y el Señor te encontrará culpable de pecado, porque cerraste el corazón. Dice el versículo 10, deberás ser generoso con Él. Y tu actitud, tu manera de reacción y de trato, deberá ser amistosa cuando lo ayudes. Porque por este acto, el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en lo que hagas. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Yo también la quiero, pero hay aquí una condición: generosidad. Cuando veas que tu hermano, tu papá, qué sé yo, alguien está en una necesidad extrema, ahí es donde debemos de volcar nuestra generosidad también. Versículo 11, siempre habrá gente pobre en la tierra. Aquí está el texto que Jesús citó. Siempre habrá gente pobre en la tierra, así que te ordeno. Aquí era una ley, una ordenanza, y el Nuevo Testamento es: den voluntariamente, de todo corazón, siembren generosamente. Nada es obligatorio, todo es conforme a la generosidad del corazón. Aquí dice: siempre habrá gente pobre en la tierra, así te ordeno. Sé generoso con tus hermanos, los pobres y necesitados de la tierra. Aquí está el orden: tus hermanos, o sea, los más próximos, los pobres y los de tu tierra. Así se va el orden del amor. Entonces vemos aquí cómo debe ser el trato hacia los pobres, y cómo en esta ocasión es un mandamiento que Dios le dio a Moisés para que se lo transmitiera a Israel. Eso significa que para Dios el trato que nosotros hagamos con los necesitados y con los pobres es muy importante. Muy importante. Mira Proverbios 14:31 y sígueme con atención. El que oprime al pobre, ¿qué hace? Ofende a su creador. El que oprime al pobre ofende a su creador. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes ofenden al Señor? La mayoría de ustedes diría de seguro: no, ¿cómo ofender al Señor? Pero a veces lo ofendemos y ni cuenta nos damos. Aquí está hablando del trato a los pobres. Aquí dice: el que oprime al pobre ofende a su creador. Por ejemplo, si tú tienes trabajadores domésticos, una trabajadora doméstica, por favor, jamás se te ocurra decirle la gata. ¿Me escuchaste? Jamás. Ni la chacha siquiera. Es ofensivo para ellos. Es un término muy despreciativo. Hay gente que tiene sus empleados domésticos y los maltrata. No y no. A nosotros se nos enseña otra cosa. Jamás le niegues incluso ni comida a tu empleado doméstico. Es más, te voy a decir algo: siéntalo a tu mesa. Siéntalo a tu mesa. ¿Por qué no? Trátalo como si fuera tu familia, y mucho menos le retengas el salario, y mucho menos le pagues lo menos que el mínimo. Quien hace eso está ofendiendo a Dios. Corrija si hay alguien así. Sé amable con ellos. Trátalos bien. No puedes maltratarlos, no debes maltratarlos. Mire, yo tengo un jardinero y su esposa hace el aseo de nuestra casa. Una vez me dijo: oiga, patrón, cuando quiera puede correrme. Y yo le dije: ¿pero por qué te voy a correr? Dice: pues es que, no sé, es que mire, yo estoy acostumbrado a que me maltraten. Así me dijo. Le dije: no, pero ¿cómo?
Dice, sí, dice, nosotros venimos de la Sierra de Guerrero. Nosotros trabajamos en la Hacienda Real, así me dijo. O sea, en la casona, pues, del rico de ahí. Y a todos nos maltrataban, no nos daban de comer, a veces no nos pagaban. Me pagaban 20 pesos al día, no puede ser. Dice, entonces, esto para mí es como si no lo estuviera viviendo. Yo le dije, mientras estés en mi casa, eres de mi familia. Y algunos de ustedes los conocen, que han ido a mi casa. Ya tiene 14 años trabajando conmigo. El que los conozca le puede preguntar si alguna vez tan siquiera le he levantado la voz. Porque aprendí de Dios. ¿Entiende? Cuando se ha enfermado, yo le ayudo con sus medicinas. La abundancia que el Señor me da, y algunas veces a través de ustedes, oye hermano, que le traje estos pan, que le traje esto, que le traje esto. A veces llego a mi casa con las manos, con bolsas, y siempre pienso, digo, cuando lo pongo en la mesa, digo, no, esto no lo vamos a acabar. Le digo a mi esposa, hazle un guardadito a fulano, otro a sultano, y reparto. Y mientras más doy, más Dios me da. Y mientras más das, más Dios te da. Todos ustedes que cuando van al mercado o a la tienda y compran, deme 2 kilos de frijol, y de pronto se acuerdan y dicen, no, póngame otro kilo en otra bolsa. Dios los va a bendecir, hermanos. Porque ustedes no se imaginan lo que para algunos quizás les sobra, y a lo mejor no están conscientes de que hay gente pobre. Aquí en este lugar, en esta congregación, hay gente pobre, incluso en extrema pobreza, que cuando nos damos cuenta, a veces decimos, ¿por qué no nos dijo, hermano o hermana? No, yo oro al Señor, y bien, bien, y Dios, ya ve, Dios me cuida, pastor. Un día me entregaron, hace 2 domingos me entregaron una notita, alguien me dijo que le entregara este papelito, y yo lo agarré y lo abrí, dice, pastor, muchas gracias por la despensa que me dieron hoy. Dice, usted no se imagina lo que esta despensa significa para nosotros. Pero esa despensa usted la trajo y se repartió y se le da a los pobres. Y eso es del agrado de Dios. Pero maltrato a los pobres, hermanos, no. Mire, una vez iba yo con un pastor, y me da pena porque era un pastor. Él iba manejando, yo iba de copiloto. Y en eso llegamos a un alto, y se acercó una señora de aspecto indígena que vendía unas cositas y dijo, oiga señor, cómpreme para sacar algo para mis niños, cómpreme, mire, vendía unos como servilleteros donde mete uno las tortillas. Dice, mire, yo misma con mis manos lo bordé de colores. Estaban muy bonitos los servilleteros. Entonces me dice, están bien bonitos, ¿verdad? Le digo, sí, están muy padres. Y luego dice, ¿cuánto valen? Y le dice la señora, 25 pesos. ¡Ay, qué carera! Cuando dijo eso, mire, yo me indigné. Pero me aguanté porque, pues, hay dominio propio, ¿no? Pero un coscorrón no me faltaron ganas de darle, de verdad. Así como, hasta así. Y hacerle así como le decía el chavo, y órale. Está de frente amplia el hermano. Pero me quedé callado. Dice, no, qué carera, que no sé qué. Y dije, no puede ser. Y le dice, bueno, dice, pero cómpreme 2, aunque sea para recuperar lo que invertiría nomás. Y tenía 2 niños ahí en la banqueta, dice, para darles leche. Y le compró 2 de a 10 pesos. Todavía me acuerdo y me cuesta trabajo, le soy sincero. Cuando ya aceleró, le dije, ¿sabes qué? Eres un miserable. Y se me quedó viendo. Le digo, ¿sabes qué? No, eso que acabas de hacer, le dije, es una ofensa a Dios. Le dije, no, pero ¿cómo? Le dijo, mira, tú tienes una empresa, tienes dinero, tienes 30 empleados, te vas de vacaciones cuando quieres y le regateas a una pobre señora su mano de obra. Le dije, cómete tus tortillitas con una paz en tu corazón. No, ahí sí me aguanté.
pero sí le dije, yo estaba indignado, yo creo que Dios estaba más. No maltrates al pobre. Están muy serios. Es que es seria la cosa, ¿sí? Pero mira lo que dice también en Proverbios 22:9. Dice, el que es generoso será bendecido. ¿El que es generoso será qué? Esa es una promesa de Dios. Tú sé generoso con el pobre y Dios te va a bendecir, porque así funciona. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Miren, yo aprovecho para decirles algo que siempre he tenido por años, pero al estar preparando esto vino a mi mente y el Señor me dice, ahora dilo. Miren, muchos de ustedes son muy generosos hacia nosotros, los pastores, y a veces nos traen, pastor, le traje unos picones de Ocotlán, le traje unas pitayas de Sayula, le traje, y siempre nos regalan. Es más, ahí está una señora ahorita aquí en la reunión que me dijo, hermano, ¿me puede dar la palangana? Yo soy la que mire, me trajo un pescado de este tamaño, hermano. Ayer desapareció el pobre. Pero déjeme decirle, mire, no hay domingo, y ya tengo ahí mi bultito, no hay domingo, yo casi siempre soy el último que me voy de aquí, hasta las 4 o 5 de la tarde, siempre somos los últimos. Pero a veces me asomo y salgo, siempre salgo con bolsas que ustedes nos bendicen y yo se las recibo. Aunque puedo decir, para mí está sobreabundado, pero yo quiero decirle ahora lo que hago muchas veces, para que usted me entienda. A veces es tanto que yo digo, tengo que repartirlo porque lo veo y esto no me lo voy a acabar. Entonces, muchas veces le he dicho al Señor, Señor, me voy a asomar y al primer hermano que vea, le voy a regalar, híjole, este queso, o esto, o esto, o esto. Y siempre me encuentro gente. Nunca se me olvida una vez que pasó un hermano. Le digo, oye hermano, ven. Le digo, me gustaría regalarte algo. Y se me queda viendo, sí. Le digo, sí, mira, toma. Y era un queso y otras cosas. Le digo, a ver si te gusta. Entonces cuando lo vio dice, hermano, y empieza a llorar. Dice, pastor, no tenía que comer hoy. Yo dije, híjole, no, pues ahí está, mira, Dios tiene cuidado de ti, hermano. Se fue bien contento. Pero a veces yo les he dicho, mira, esto mételo en otra bolsa. Pero ¿saben por qué lo digo? Porque yo sé que si ustedes verían que lo que me regalaron, yo lo regalé, sin duda van a decir, no lo quiso, lo menospreció, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? Pues claro, yo entiendo cómo somos los seres humanos, pero yo aprovecho ahora, gracias Señor porque me da la oportunidad, para decirle que jamás haría yo una cosa así, jamás. Pero hermanos, entiendan, a lo mejor porque muchas veces simplemente hemos sido un canal. Créamelo, siempre salgo repartiendo, gracias a la generosidad de ustedes, pero fíjense, en este caso nada más como un canal. La semana pasada estaba hablando con unas personas y me di cuenta de un hermano de aquí de la congregación que está en una necesidad apremiante. Yo me di cuenta. Entonces, yo lo hablé con los pastores, le dije, miren, hay esto, vamos a ver cómo podemos ayudar. En eso me escribe, me manda un WhatsApp, un pastor, amigo mío, un pastor, fíjate. Me dice, oye, pastor, fíjate que el Señor puso en mi corazón mandarte una ofrenda, dice, para que invites a tus amigos pastores a una comida donde tú los quieras llevar. Yo los quiero bendecir, pero a ti te voy a dar el dinero. Mándame una cuenta. Y me manda una cuenta. Yo le mando una cuenta. Entonces me hace un depósito. Eran varios miles de pesos. Y el Señor me dice, hey, pero no son para ti, son para Él. No, está bien.
sea, ya están apartados. Yo no tengo ningún problema, porque eso lo aprendí hace muchos años. Que eso es lo que yo como pastor y más Dios como Dios quiere que ustedes aprendan, que suban a un nivel de generosidad en su corazón. Que no se queden con el egoísmo ni la tacañería, porque el que le da al pobre, a Dios le presta, así dice la Biblia. Es tremendo. Proverbios 22:22 dice: no robes al pobre, porque es pobre. Hay muchas maneras de robarle al pobre. No pagándole el salario, regateándole así como le regateó a esta pobre señora. No robes al pobre porque es pobre. En Levítico 19:13, mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que no hiciera. Dice: no exploten a sus semejantes, ni le roben a nadie. No retengas el salario de ninguno de tus trabajadores. Esa es justicia elemental. Llámale, si te gusta la política, llámale justicia social elemental. Y si hay algo, yo he estado siguiendo mucho al presidente, al que tenemos actualmente. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención: su preocupación por los pobres. Claro, a los fifís, a los ricos no les gusta, porque estaban acostumbrados a que no les cobraran impuestos, que les regalaran los terrenos, y al pobre que siga pobre. Y cuando quebraron los bancos y todo, rescataron a los ricos y los pobres siguieron en la pobreza. Por eso este país está maldito, hermano. Por eso hay 53 millones de pobres y la mayoría en extrema pobreza. Al Departamento de Misiones les voy a hacer un encargo, Adrián, que de cuando en cuando lleven a algunos de ustedes a las misiones, sobre todo las rurales, donde se van a encontrar, donde se van a dar cuenta de que ustedes están bendecidos. Cuando vean a esos hermanos en extrema pobreza. Y hay algo que sí me llama la atención de este presidente, y diario está sobre eso. Yo voy a ayudar a los pobres. Yo me acuerdo desde hace mucho, porque o sea, a mí me gusta la política, pero no soy apolítico porque soy ministro del Evangelio. Pero sí estoy al tanto, sí entiendo. Sé lo que es la democracia, todo ese asunto de política. Y yo entiendo cómo es el asunto. Y lo sigo, y lo escucho, y lo veo, y digo, y oro por él. Y digo: Señor, pues que no se corrompa. Debemos de orar por él, sea de la tendencia que sea. Lo importante es que él ahora, fíjate, él está haciendo algo. Bueno, él en algún momento profesó ser cristiano, aunque bueno, no quiero meterme en eso. Pero él está mostrando gobierno hacia el más pobre. Eso a mí en lo particular me gusta, porque la Biblia nos enseña eso, ¿sí? No exploten a sus semejantes, ni les roben a nadie. ¿Y cómo son los empresarios aquí y en todo el mundo? Pero hay también distinciones, ¿no? Hay países donde los empresarios son muy conscientes. Yo he estado en países que son ricos, donde prácticamente no ves la pobreza, y preguntas cómo son los gobiernos, nada que ver con los de aquí. Nada que ver. Y curiosamente son países que en su historia, por allá en el siglo XVI, abrazaron la reforma cristiana, donde las escrituras se abrieron y la gente entró en un conocimiento de todo esto. Y obviamente Dios los bendijo. Pero hay un versículo en Proverbios 21:33 que dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, lea con atención, el que cierra su oído, o sea, que se hace el desentendido, al clamor del pobre, se entiende que te pide,
que está en necesidad extrema. Miren la frase que sigue: también él clamará y no será oído. Ahora, vamos a ver una historia que está en la Biblia y seguramente ustedes la recordarán. La historia que Jesús narró de un rico y un mendigo llamado Lázaro, un pobre llamado Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a leerla, pero quiero que no tengan en mente el Proverbio 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará en algún momento de su vida y no será oído. Tengan en mente eso. Ok, vamos a leer Lucas 16:19. Dice Jesús: había un hombre rico. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó a ser rico? Era de Israel, está hablando de un israelita. Seguramente hizo muchas cosas, trabajó, porque Dios bendice la diligencia, el ser trabajador. Hay muchas maneras, y era rico por algo. Dice, este rico se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Yo quiero hacer una observación. El Señor no está condenando el vestir con ropas finas, ni comer buenas viandas. Ese no es el punto aquí. Lo aclaro, sino lo que viene a continuación. Seguramente en sus banquetes invitaba al presidente municipal, al gobernador, al licenciado de moda, a los que lo podían retribuir en cierto momento, y se los hacía amigos, pero tenía muy buena onda, muy buena actitud con los que le podían corresponder, pero con los pobres era mala onda, muy mala onda, diría yo. Dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Esta palabra que aquí se traduce mendigo en el griego también se puede traducir como pobre y se refiere a una persona que no tiene ni para comer ni para vestir y difícilmente tiene un techo, cuando no es un puente. O sea, gente que de verdad está en extrema pobreza. Bueno, este mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel. ¿Por qué estaba allí a la puerta de aquel? Al que le podía dar porque era rico. Todas esas sobras del banquete las tiraba. Yo trabajé en un hotel antes de estar en el ministerio, en un hotel de los más grandes aquí en Guadalajara, hace muchos años. Y cuando hacían banquetes, usted no se imagina todo lo que tiraban. Había platos servidos que ni siquiera se tocaban, iban literalmente a la basura. Yo recuerdo una vez una señora que llegó y empezó a mirar, y yo, oye, el gerente, le dije, míralo, ahí viene, ahí viene. Yo escuché cuando le dijo, oiga, regáleme esa comida para llevársela a los pobres, esa comida está muy buena. No, y ya váyase, no podemos regalar nada. Yo dije, híjole, qué mala onda. Y cada que tiraban esa comida, yo sentía feo. Decía, entonces un día yo le pregunté, oiga, ¿por qué no regalan la comida? Yo ya era cristiano. Y luego me dice, no, desde al rato tienes a todos los pobres aquí pidiendo, y este es un hotel donde viene gente de fifí, gente de acá. Bueno, en ese tiempo esa palabra no se usaba, ahora ya se usa, ¿no? Pero no, es que no, sería una mala imagen para el hotel, una de pretextos. Bueno, ok, así son las cosas. Aquí, así estaba este hombre, lleno de llagas, aparte enfermo. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo en su miseria y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar donde que estaba dividido en dos partes, según el Antiguo Testamento, lo que creían los israelitas. En ese seno de Abraham, o el Hades, o seno de Abraham, estaba el lugar donde iban las almas de aquellos que amaron a Dios, que sirvieron a Dios, que creyeron en Dios, que honraron en Dios, que fueron salvos por la fe. Siempre ha sido la salvación por la fe. Y en otra parte eran los contrarios, los que aún estando allí en Israel,
se burlaban de Dios, ofendían a Dios, maltrataban a la gente, dudaban de él, no creían, lo blasfemaban, etc. Bueno, Lázaro se fue al seno de Abraham, pero luego dice, y murió también el rico. Hay un proverbio que dice, muere el pobre, muere el rico. A ambos los hizo el Señor, pero a todos les llega la hora. Y los ricos también lloran, acuérdense. También lloran. Y a veces peor. Y murió también el rico y fue sepultado. Muchos dicen que ahí queda todo. No voy a hablar mucho de esto porque me falta el tiempo y no es el tema. Y muchos dicen, no, bueno, ya ahí se acabó todo. No, fíjese que no se acaba nada. El cuerpo ahí queda. Pero porque en el versículo 23 Jesús dice, y en el Hades o en el seno de Abraham, alzó sus ojos. ¿Cómo? Si su cuerpo estaba ahí como ojos. Es que es una manera de decir que seguimos en un alma, espíritu, y que está vivo. El cuerpo murió y allí quedó en la tierra. Y que estos ojos que usted ve terrenales es el cuerpo material, pero son los instrumentos que usa el alma, el espíritu, para poder ver en el mundo material, porque en el espiritual no tenemos cuerpo, como Dios es espíritu. Bueno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. O sea, vean cómo era de los que decían que eran de Israel, porque reconoció a Abraham. Y a Lázaro en su seno, junto a él. Entonces él, dando voces, acuérdense del proverbio, que el que cierre su corazón contra el pobre, él clamará un día y no será escuchado. Acuérdense de eso. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ay, cuando leo esto, siempre me acuerdo, digo, hijo, ¿cuánta gente es así? ¿Cuánta gente tiene a Dios como llanta de refacción? ¿Qué significa esto? ¿Cuántos tienen auto? Ah, pues algunos. ¿Traes llanta de refacción? ¿Y cada cuándo piensas en ella? Nunca. No. Pues mientras no se te poncha la llanta, nadie piensa en la llanta de refacción. ¿Verdad que no? Nadie está, ay, bendita llanta de refacción. Eres tan útil que cuando se me desinfle una llanta, ay, te aprecio tanto, pues te cuido mucho y te tengo allí cuidadita. Nadie piensa en la llanta de refacción hasta que se le poncha la llanta. La llanta de refacción. Entonces se baja y le empieza a sacar y la toca y está bien infladita y todo. Dice, ay, bendita llanta de refacción. Y ay, gracias hasta le das un besito a la llanta y cuánta cosa. Y le quieres invitar un helado a la llanta de refacción. ¿Saben, hermanos? Así son muchos con Dios. Tienen a Dios como llanta de refacción. Nada más cuando se les poncha, se acuerdan de Él. Viven como si Dios nunca existiera. Pero en cuanto viene lo que suele venir, van por la llanta de refacción, entiéndase Dios, y como este rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hasta entonces no, hermano, Dios no es llanta de refacción. No, respete a Dios, honre a Dios. Téngalo presente todos los días, agradézcale todos los días por la vida, por su trabajo, por sus hijos. Sea agradecido con el Señor. Y así estaba este rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Va a haber un momento en que todos se van a acordar de lo que hicieron. Porque, oye, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste y me ofendí? ¿Te acuerdas cuando No me acuerdo. Es típica. No me acuerdo. Fíjate, no, ¿de qué estás hablando? No me acuerdo. Todas las tranzas, todos los fraudes, todas las mentiras, todo. Un día te vas a acordar. Por eso es mejor que lo saques antes. Porque en este caso ya era demasiado tarde.
Pero noten que está clamando. Y acuérdense que vio a Lázaro allí y no hizo nada. Ahora él está clamando y le dice a Abraham: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tu clamor no puede ser escuchado. Ahora yo hago una aclaración aquí. La salvación no es por hacer obras buenas, no, la Biblia es clara que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero las obras que hacemos son la demostración que somos salvos. ¿Me expliqué? Así simple y sencillo. O sea, nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos, estamos demostrando que nuestra fe que tenemos es la fe que nos salvó y que se está volcando en ser justos, misericordiosos, pacientes y generosos. Pues él estaba metido ahí en el pueblo de Israel y nunca manifestó por sus obras la fe que salvaba. Clamó y ya no fue escuchado. Primera de Juan 3:16. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Porque el apóstol Juan nos da instrucciones de cómo debemos de ayudar al hermano pobre o que está en una necesidad apremiante. Vamos a leerlo. Primero de Juan 3:16. Les dice a los cristianos de aquel tiempo y nos incluye a los de este tiempo. Dice así: en esto hemos conocido el amor de Dios. ¿Por qué Juan escribió esto? Miren, Juan escribió estos versículos que vamos a ver y todas sus cartas por una simple y sencilla razón. ¿Cuál era la razón de que les mencionó estos textos que vamos a leer? La razón era porque alguien le dio un reporte al apóstol Juan de que algunos cristianos que Dios había bendecido en las iglesias que él pastoreaba, las iglesias en Asia, estaban siendo muy mezquinos. No estaban mostrando la generosidad que habían recibido de Dios. Y por eso les escribió y les dice: hermanos, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego vuelca eso de nosotros hacia el semejante. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Por qué les dijo eso? ¿Se acuerdan ustedes que una vez yo les di una reflexión de lo que significaba el dinero? La voy a resumir así bien cortita. Mira, tú te vas a trabajar todos los días o a donde tú trabajes, donde tú labores. Para llegar a tu trabajo o hacer lo que tienes que hacer, inviertes tiempo, ¿cierto? Fuerzas, tu creatividad, tu imaginación, tu inteligencia, tu intelecto, tus fuerzas, tu dinero para trasladarte y trabajar. Bueno, a la semana o a la quincena, ¿qué recibes tú? Dinero. O sea, una paga porque tú invertiste tu vida en hacer un trabajo y se te recompensa o se te paga esa inversión en dinero. ¿Sí o no? Bueno, ok. Entonces tú tienes tu dinero en tus manos. De ese dinero que tú recibes, agarras 100 pesos, vas y compras leche y pan y se los llevas a tus hijos. ¿Qué les estás dando? ¿Pan y leche? No, no les estás dando pan y leche. ¿Les estás dando qué? Tu vida. Porque el dinero representa tu vida. Cuando tú le das al pobre, dale con generosidad porque le estás entregando parte de tu vida. Cuando vayas a Soriana y ese tipo de lugares, ¿han visto unos ancianitos que están allí metiendo paquetes? ¿Sabes que esas personas no tienen salario? ¿Sí sabías? ¿Sabes que muchas personas, obsérvalas, yo te reto a que lo hagas, a que las observes? ¿Tú crees que una persona
con 70 años encima, 75 y a veces hasta más, esté ahí metiendo bolsas cuando debería estar descansando? Ya trabajó toda su vida, pero ¿por qué está ahí? Porque está en necesidad, porque es pobre. Hermano, no le des un peso, por el amor de Dios, no le des lo que te sobra. Porque si tú, aunque consumas 100 pesos, si tú le das 20 pesos, ¿te quedas pobre? Y mucho menos lo menosprecies. No. Si tú le das 20 pesos, le estás dando de tu inteligencia, de tus fuerzas, porque el dinero representa tu vida. Por eso, hermanos, el que le roba a otra persona, le está robando su vida. Es de los peores pecados delante de Dios robar. Por eso los ladrones encabezan la lista de los que se van a ir al infierno, porque es despojar de la vida a la gente. Entonces Juan tiene bien entendido esto y dice: nosotros hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego hace la aplicación sencilla que todas la entiendan. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, todos los bienes que tú tengas, si tienes autos, tienes casas, si tienes cosas de valor en tu casa, ahí invertiste dinero, ¿sí o no? El dinero representa tu vida. Entonces ahí tienes cosas que representan tu esfuerzo. Y hasta lo decimos: no, todo esto lo he ganado con mi esfuerzo, los desvelos, y a veces hasta enfermo para que mis hijos nunca les faltara. Pues qué bueno hacer eso. Entonces Juan aterriza el asunto y dice: pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. A veces es bien obvio que alguien está en necesidad, hermano. Necesitamos ser más sensibles. Mire, hay casos bien bonitos que se han dado aquí en el lugar de reunión. Le voy a contar uno nada más. Me gustaría contarles muchos más, pero le voy a contar nada más uno. Una vez una señora me dice: pastor, y estaba llorando, estaba conmovida y venía así, como que traía algo en sus manos. Y dice: ay, pastor, estoy tan agradecida con el Señor. ¿Le puedo contar un testimonio? Sí, cuénteme. Dice: es que mire, yo estaba allá arriba en la adoración y estaba con mis manos levantadas y sentí que alguien me tocó. Y yo volteé y era un hermano que la verdad, yo nunca lo había visto. Me dijo: hermanita, discúlpeme, pero es que mire, mientras adorábamos, yo la miré a usted, no sé por qué. Una señora como de unos 65, 70 años. La miré y el Señor me dijo: dale este dinero. Dice: entonces yo le vengo a dar esto. Y mire lo que me dio, hermano. Y lloraba: es que no tenía ni para el camión, me vine a pie de mi casa. ¡Ay, qué bueno es el Señor! Sí, claro, qué bueno es el Señor. Yo vi a la hermana bendecida. No sé el hermano que le dio eso, pero bendito sea ese hermano. Que con una sensibilidad, eso se aprende, hermano. Con eso no nacemos. Es algo que se aprende en tu comunión cotidiana con el Señor. Y debo decirte algo, hermano. Mira, cuando sientas un impulso así, casi siempre es así, que sientes un impulso que sale de manera que tú no puedes controlar o planear. Es el Espíritu Santo que te lo pone respecto de alguien. Hermano, obedece. Haz caso. Porque Dios quiere enseñarte y quiere que muestres tu generosidad para hacer la buena obra. Yo les he contado, viene a mi mente, voy a contarlos, que ya oyeron, pues pueden echarse un sueñito en 2 minutos. Pero cuando recién iniciábamos Casa de Oración, tenía 1 año, o sea, hace 36 años de esto que yo le voy a contar. Iniciábamos, no llegaba como a 80, 100 personas, qué sé yo. Se recogió la ofrenda.
Ese día yo había invitado, bueno, había que pagar renta y luz, los gastos de siempre. Y yo había invitado a predicar a un misionero norteamericano que había sido maestro mío, nuestro, en la escuela bíblica. Él era sostenido por su congregación en Estados Unidos y vivía bien. Dios lo bendecía, tenía cuidado de él. Entonces, cuando lo invito, él está predicando y el Señor me dice: vas a tomar toda la ofrenda y se la vas a dar a Dwayne, así se llama él. Entonces yo reaccioné dentro de mí, dije: no, pero él no necesita, Señor. A él lo sostienen y bien. Dice: no discutas conmigo, toma toda la ofrenda y se la vas a entregar. Como Chava, en ese tiempo, Chava Pardo, era el administrador, nos sentábamos así, de cuenta, aquí estaba la plataforma y estábamos así en cuadro. Y él estaba enfrente de mí, pero del otro lado. Entonces yo agarré un papelito y lo escribí. No existía el WhatsApp, sino le mando un WhatsApp, ¿no? Entonces le dije: oye, Chava, fíjate que el Señor, como él era el administrador, le dije: fíjate que el Señor me dijo que le diéramos toda la ofrenda a Dwayne, ¿cómo ves? Acá muy dentro de mí, yo esperaba que él me dijera: no, a lo mejor la mitad o el diezmo, el 10%. Entonces le dije a un hermano: pásasela por ahí y a que le llegue a Chava. Y se rolaron el papelito y le llegó. Entonces lo ve, saca su pluma y escribe algo y me lo regresa, me dice: ahí te va. Y otra vez el papelito. Entonces yo agarro el papelito, lo abro esperando leer algo así. ¿Y saben qué decía? Decía: pues si Dios te dijo, hazlo. Entonces volví a escribir y le dije: ¿sabes qué? Vas a agarrar toda la ofrenda y se la entregas a Dwayne, él como administrador. Y se la entregó. Nos fuimos a casa. Entrando, dejé por ahí a un lado mi guitarra y sonó el teléfono y era Dwayne. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Dice: soy yo, Dwayne. Oye, me dice, era bromista y todo así, muy buena persona. Dice: por tu culpa, me dice, tú eres el culpable. Yo le dije: ¿de qué? ¿Qué pasó? Dice: tú eres el culpable de que hoy, dice, pude poner comida en la mesa. No habíamos comido ni mis hijos en todo el día porque no tenían un centavo. Yo no sé cómo llegó mi camioneta a la congregación con el puro olor de la poquita gasolina. Dice: mira, Chuy, Dios te bendiga, me dice, porque yo sé que me dieron toda la ofrenda, porque él estaba durante la ofrenda. Gracias, me dice, y Dios te bendiga. Y colgó. Y yo me senté en el mueble y dije: ay, Señor, gracias. O sea, gracias porque hubo una respuesta a eso, ese impulso del Señor. Y bueno, pasaron los años. A mí se me olvidó eso. Llegaron los años 90, Dios nos manda a la Argentina como misioneros. Un día se nos acaba el dinero que nos mandaban de aquí, pero se nos acabó y no teníamos. Y yo dije: ay, Señor, pues tú sabes que pues para los niños y verdad. En eso llega otro misionero, un queridísimo hermano, Jorge Lozano. Me dice: oye, Chuy, ¿no tienes algo de dinero? Le digo: no, fíjate que no tengo nada. Pues yo tampoco, no tienes no. Dice: oye, pues vamos al correo, dice, a ver si alguien se apiadó de nosotros y nos mandó una ofrenda. Pues vamos, y ahí vamos. No había nada. Pero cuando ya se venía, el encargado ahí de los correos empezó a meter sobres en los casilleros y metió uno y él se dio cuenta y lo sacó. Y era una carta dirigida a mí, no traía remitente. Me dijo: no hay nada, pero ahí está esa carta para ti. Entonces yo la abrí, yo iba de copiloto, la abro, la desenvuelvo y sale un cheque por $600. Yo le dije: mira, un cheque por $600. Dice: ay, gloria a Dios, 300 y 300. Así bien generosamente se lo repartió. Fuimos y lo cambiamos y le di 300 y yo con 300. Gloria a Dios. Pero esa carta, o sea, venía envuelto en una carta que tenía unas letras. Entonces cuando las leo dice: soy Dwayne. Dice: ¿sabes, Chuy?
El Señor me habló hace unos días y me dijo: mándale a Chuy $600 donde él esté. Dice, y me enteré que estabas de misionero en Argentina. Estos son $600 que te mando, y todo el tiempo que dures en Argentina te voy a mandar $600 mensuales. Yo le dije: mira, Jorge, gloria a Dios, ese es el Dios que tenemos. Así habla él, ¿no? No, pues íbamos bien contentos. Cuando entro a mi casa, abro la puerta, el Señor me habla y me dice: ¿te acuerdas de la ofrenda que le diste? Yo no me acordaba. Le dije: no, ¿cómo? ¿Cuál? Aquella, en el tal año, en el 82, por ahí 83. Dice, bueno, ahí está lo que sembraste. Hermanos, Dios no se queda con nada, pero necesitan subir a ese nivel. Miren, permítame. Esto me lo hicieron llegar hace rato. Miren lo que dice: pastor, gracias por enseñarnos a dar. Yo soy un agarrado. No tiene el nombre, pues está bien, y aunque tuviera yo no lo diría, ¿no? Yo soy un agarrado mezquino y más. Pero gracias por estas enseñanzas, se me cae la cara de vergüenza. Yo sé que algunos se van a quedar van a ser los hombres sin rostro, porque han sido muy mezquinos. Nada más piensan en ustedes. Y Dios quiere que salgas de esa condición miserable. Y como dice aquel dicho, hay unos que son tan miserables, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Se los dejo que lo dijeran un minuto. Hay algo que necesitamos cambiar. Pero sigo aquí para irnos al final. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Santiago, en su carta, en el capítulo 2, versículo 14, en la versión Palabra de Dios para Todos, dijo: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? O sea, que las buenas obras, como la generosidad, es una demostración de que eres salvo, de que has recibido el perdón de Dios, no para ganarte la salvación, sino porque ya eres salvo. Y luego dice en el versículo 15, me gusta esta traducción porque dice: supongamos, o sea, los vuelve a aterrizar a los cristianos que él tenía influencia, a quienes les escribió la carta. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Noten algo, está hablando de necesidad extrema, vestido y alimento diario. No se refiere a aquellos que de pronto están en una situación que el negocio no funcionó o se quedaron sin trabajo, pero tienen bienes con los cuales pueden echar mano, entre tanto vuelven con su negocio o a conseguir otro trabajo. Porque hay, hermanos, les puedo contar un montón de casos de gente que al no entender esto, una vez nos llegó uno y dijo: oiga, hermano, pues yo quisiera que la iglesia me regalara 800,000 pesos. No, pues casi me caigo de la silla. Le digo: ¿qué? ¿Cómo? Dice: sí, dice, es que necesito comprar una casa y vale 800,000 pesos. Y pues mire, ¿cuánta gente hay? No, pues tanta, dice, más o menos yo ya calculé. Si cada uno me pone tanto, pues ya tengo para mi casa. Le digo: no, hermano, así no funciona la cosa. Ponte a trabajar. Estás joven. ¿Cómo quieres que? Así no es. Otro una vez dijo: oiga, pastor, necesito que a ver si la iglesia me puede regalar 10,000 pesos para pagar la renta. ¿Cuántos meses debes? Dice: no, pues nomás este mes.
Le digo, oye, 10,000 pesos vives en una buena casa, ¿no? No, sí, el Señor me ha bendecido, pero no tengo para pagar la renta. Algo se me atrasó, hermano. Entonces yo le dije, oye, pero de veras estás así en la miseria como para no echar mano de algo y poder pagar tu renta. Dice, bueno, pero pues hay que ayudar, ¿no, hermano? Entonces le digo, mira, y esto me salió así espontáneo. Y le digo, ¿cuántas pantallas de televisión tienes? Le dice, 1, 2, 3, 4. A ver, ¿alguno de ustedes tiene 4 pantallas? No es malo tener 4, díganlo. 1, 2, 3, 4, 5. 4, están bendecidos, ¿no? Pues este hermano tenía 4 pantallas. Entonces yo le dije, ¿y cuál es la más grande? No, pues la que está en la sala, 65 pulgadas. Órale, cine en casa. ¿Cuánto costó? 45,000 pesos. Órale, pues remátala. Sales de tu bronca y no cargas a la iglesia para el que verdaderamente necesita. Ah, no, dice, me costó mucho. Ah, no, hermano, así no funciona, fíjate. No, no es así. La Biblia habla de los que están en extrema pobreza, los que se quedan sin el alimento, los que se quedan, que no pueden tener, no pueden ni comprar a veces medicina como unas simples aspirinas, para los que están en extrema pobreza. Pero mientras que tengas de dónde echar mano, bueno, ahí tienes una inversión de tu vida. ¿Entendieron eso? Para los que en verdad tienen necesidad. Pablo dice a Timoteo, mira, no incluyas en la lista a todas las viudas, y da una serie de requisitos. Dice, mira, en primer lugar, las viudas jóvenes que se casen, las que en verdad son viudas, que no tienen quien les ayude, que quedaron así en una situación apremiante, esas, Timoteo. O sea, que hay instrucciones para nosotros los pastores, quienes pueden ser incluidos. Entonces Santiago sigue diciendo, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de vosotros le dice, que os vaya bien, abrigaos, comed hasta saciaros, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿Para el qué? Para el cuerpo. Lo esencial. Dice, ¿de qué servirá esto? Y luego en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son ateos, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Fe es creer, o sea, creen que hay un Dios, pero en realidad no manifiestan porque se rebelaron, sus obras son contrarias. Versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por eso es que Dios espera generosidad hacia Él y hacia los que están en necesidad. Y si me da unos minutos más, quiero terminar con una historia inolvidable, en un discurso inolvidable de Jesús. Un discurso que ha sido mal interpretado, pero que yo quiero citar ahora y espero que lo entendamos. Es el discurso que está en Mateo 25:31, cuando Jesús habla del juicio final y dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y serán apartados los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas representan a los salvos, a los que amaron a Dios, sirvieron, etcétera, y los cabritos lo contrario. Entonces, versículo 34, el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, dice, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, no tenía que ponerme y me cubristeis, me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo un poco, así como que no entienden lo que Jesús está diciendo, porque le dicen: Señor, dice, ¿cuándo te vimos hambriento? Así como que tu registro no está bien, Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo? No, eso no hicimos nosotros. Y Jesús: sí. ¿Cuándo te recogimos o cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? No, o sea, a ti no lo hicimos. ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo estuviste en la cárcel y vinimos a ti? No, Señor, yo creo que estás equivocado. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Aquí los hermanos más pequeños, ¿a quién creen que se refiere? A los pobres creyentes, a los pobres que han creído en Cristo. Porque les dijo: mis hermanos más pequeños, hambre, sed, vestido, opresión, pobreza. Todo lo que le hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, como el rico. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, no, espérame, tu registro está mal. ¿Cuándo te vimos hambriento? No te vimos hambriento. ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? No, Señor, no, algo anda mal. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, repito, los más pequeños aquí son los que tuvieron hambre, pobreza, sed, les faltó el vestido, lo cotidiano, lo esencial. Dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué dije que este pasaje es mal interpretado? Porque se puede malentender que la salvación es por obras, ¿verdad? No, pues yo lo hice, porque hay gente que le da a los pobres y todo, pero con un concepto totalmente equivocado de que es para ganar la salvación. La Biblia es clara que no nos podemos ganar la salvación por buenas obras. La salvación es un regalo que Dios nos da, pero las obras son la demostración de que tenemos la fe verdadera, la fe que imita a Dios, la fe que nos salvó, la fe que confía plenamente en Dios y que es justo como Dios, es generoso como Dios, es paciente como Dios, y por eso somos nuevas criaturas. Dicho todo esto, hermanos, lo único que queda es seguir aprendiendo. Abran sus ojos, siempre habrá un necesitado. Sean sensibles. Ayer una hermana me hizo una pregunta muy interesante, fíjate. Me dijo: oiga, pastor, yo trabajo en la calle y ando mucho en la calle y me traslado mucho en mi auto. Y en cada semáforo me encuentro gente de todo tipo pidiendo. Dice, pero, dice, mire, yo, pues sí, dice, Dios me ha bendecido mucho. Dice, vendo bien lo que vendo. Dice, pero hay veces que no le puedo dar a todos. Le digo, no, mira, yo te entiendo, pero te voy a decir cómo manejar ese asunto. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿sí o no? Bueno, yo sé que esto les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, así es como yo he aprendido. Yo no le doy a todos, porque imagínate, o sea, pues también no te vas a quedar, no, es imposible. Dentro de todos los que andan deambulando por ahí en las calles, por ejemplo, si tú te acercas con un limpiaparabrisas, tú dices, ay, pobres muchachos, pues sí, podrían estar mejor, la vida quizás no les favoreció, qué sé yo. Pero si tú le dices, oye, te doy trabajo, ¿cuánto me paga? 200 diarios. Nah, yo me gano aquí mucho más que eso.
Un día hicieron un reportaje y por ahí están en internet donde entrevistan a algunos y le dicen, oye, ¿cuánto ganas aquí limpiando vidrios? Dice, bueno, yo trabajo así bien trabajados, así que me quedo así, que le echo ganas unas 5 horas. ¿Y cuánto sacas? Pues entre 700, 800, a veces 1,000 pesos. Oh, híjole, pues hay que meterse de limpiaparabrisas, porque les va bien. Mire, conozco a un carnicero, es un señor ya anciano, bien buena onda, y me lo hice amigo ahí, porque ahí compro la comida para los gatitos. Y un día no sé por qué salió ese tema. Llegó alguien a pedir, le dijo, no te doy trabajo, ¿quieres? Ay, no, trabajo no. Entonces él empezó a comentar, dice, fíjese, me dice el licenciado. No sé por qué, pero así me dice el licenciado. Bueno, soy licenciado, pero en teología, entonces sí soy licenciado. Pero él piensa que soy licenciado. Yo nunca le dije que soy licenciado. No sé por qué me dice el licenciado. Bueno, dice, oiga, licenciado, dice, fíjese que aquí vienen a cambiar gente que pide, gente que lava, dice, porque yo a veces necesito mucho cambio. Dice, oiga, licenciado, les va bien. Miren, no se dejan el día por menos de 800, 900 pesos. Yo digo, órale. Bueno, entonces, ¿cómo? Les voy a decir cómo a mí el Señor me enseñó. El Espíritu Santo que mora dentro de ti, de nosotros, nos habla, generalmente es como un impulso, algo que surge que no está bajo tu control. Algo que te dice a esta señora así, dale. Es algo que tú sientes y otros así, no. Pero ¿cómo se aprende eso? A medida que tú eres generoso y le dices al Señor, Señor, porque también Dios, acuérdense, nos va a pedir cuentas de cómo administramos lo que nos dio. Porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y si somos objetivos, no le podemos dar a todos, ¿verdad que no? Pero Dios nos va a guiar a quienes sí. ¿Me explico? Pero es algo que hay que aprender. Pidámosle a Dios, pues, que nos siga enseñando. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Pónganse de pie y vamos a agradecerle al Señor su palabra. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, muchas gracias porque tú eres bueno y has sido muy generoso con nosotros, Señor. Tan generoso que nos diste lo más valioso que tenías, que era tu Hijo, y junto con Él, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Pero a la vez, Señor, tú quieres formar en nosotros un corazón generoso que se exprese primero hacia ti, como lo hizo David, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todos los hombres y mujeres en la Biblia, esta mujer del frasco de alabastro. Ahora entendemos, Señor, que sí podemos darte a ti, que tú recibes eso como una muestra de que nuestro corazón está siendo transformado. Pero también, Señor, hacia los necesitados. Siempre habrá pobres, siempre habrá quienes necesiten una mano que se le extienda. Dame discernimiento, Señor, danos discernimiento. Derrama sobre nosotros un espíritu generoso, una actitud sensible hacia el que necesita. Y de entre nosotros mismos, Señor, sin tener que pedirlo, tú nos muestras. Y de esa manera demostrar nuestra fe. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.